Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ahora, Buenos todo bien. días, Hola Juan Buen día, Carlos, Juan ¿cómo estás? Carlos. buenos días, Juan Carlos. Todo bien. Hola, David, Nacho, ¿cómo están? ¿Qué tal feriado? ¿Disfrutaron? ¿Se fueron a la playa? ¿Qué hicieron? ¿Qué? A mi finca nomás. A mi finca. Ah, bueno, rico también. Las fincas es algo chévere de compartir en familia más que todo, ¿no? Bueno, me alegra mucho. Bueno, ahí disculpen un poco el retraso. Tengo un problema con el computador y con la tablet. No sé qué pasa, como que algo se desconfiguró, pero pues espero que ya quede todo bien. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar la clase, como siempre, hablando un poco de las dudas que les haya surgido del material del módulo anterior y también conversando un poco acerca de que ya la próxima semana tenemos examen, el día lunes, ¿no? Entonces, pues no se olviden del examen de la próxima semana. Y pues ya les voy a publicar cuáles son como los requisitos en general. No se olviden de instalar el programa CamScanner en su teléfono para poder escanear los documentos. Practiquen, aprendan a manejar, que es algo supremamente importante para que no se demoren. Y vamos a tener un examen virtual, cada uno con valores diferentes, pues para evitarnos malos ratos. ¿Listo? Entonces los escucho. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún problema? Bueno, es más sobre la prueba. ¿Cómo va a ser? O sea, digamos, es usando el dedo CL que es para El hacer DSL pruebas. les va a mostrar el enunciado y ustedes van a resolver en su hoja, la van a escanear y la van a subir. Es en la hora de clase, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Y de ahí tiene opción múltiple para las respuestas o cómo es? Pues lo más seguro es que tal vez quién sabe, ¿No? ¿Hasta qué tema es? hasta lo que vamos hoy. O sea, hasta el contenido de esta semana, mejor dicho. Sí, o sea, el contenido sincrónico, o sea, lo de hoy, y lo asincrónico que está en D2L de esta semana. Juan Carlos, una pregunta, ¿puedo resolverle en el iPad o necesariamente tengo que hacer en papel? Las personas que tengan iPad pueden resolverlo en el iPad. Y si no, pues ya recuerden, una hojita papel ministro, ya vayan a comprar las 10 hojitas papel ministro, el paquete, para que lo escaneen. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, preguntas acerca de los temas de la anterior semana. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a aprovechar un poco lo del tiempo y vamos a comenzar directamente con lo que es el tema 4, el capítulo 4, que es equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del equilibrio de partículas, pues asumíamos que una partícula era un punto que estaba definida por coordenadas, ¿no? Y que tenía dimensiones tan pequeñas, pues, que prácticamente eran infinitesimales. ¿Listo? Entonces, todo el mundo ve por ahí mi tablet. Hoy no veo a nadie. Están como que de guayabo todavía. Digo, chuchaqui del feriado, ¿qué pasó? Está Ricardo, bueno, mejor, no se olviden que o me contestan o me muestran, pero alguna de las dos. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con el equilibrio de cuerpos rígidos? Primero, este sería el capítulo 4.1, introducción. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a decir que toda fuerza aplicada toda fuerza externa aplicada a un cuerpo rígido, ya sabemos que es una fuerza externa,
puede reducirse a una fuerza y un momento sobre un punto arbitrario. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo. Podemos calcular el momento de una fuerza respecto a un punto sobre el momento respecto a un eje. Prácticamente eso es lo que nos encuentra, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del equilibrio, ¿sí? Entonces, respecto de su equilibrio, decimos que este cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas externas aplicadas en él es 0. Entonces, esta parte es supremamente importante, ¿no? Entonces, nosotros, para esta carga, para este sistema, también debemos considerar las reacciones de los apoyos. También son fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, esto matemáticamente expresado, pues, ¿qué sería? Entonces, lo que en pocas palabras estamos diciendo es que la sumatoria de los vectores de fuerza tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y, pues, también estamos hablando de que la sumatoria de los momentos respecto a un punto, que puede ser el origen, un punto arbitrario, realmente no importa, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. O sea, en pocas palabras, que la sumatoria de las fuerzas, perdón, que la sumatoria del producto cruz de los vectores de posición y por los vectores de fuerza F individuales, pues sean 0. ¿Listo? Entonces, esta expresión de aquí, estamos hablando de fuerzas arbitrariamente colocadas en un sistema, ¿sí? Pero nosotros también podemos decir, bueno, por orden y por facilidad, podemos descomponer esas fuerzas en vectores de fuerza que sean paralelas a los ejes principales. Entonces yo puedo sacar las componentes rectangulares y esa fuerza F la puedo convertir en fuerzas Fx, Fy y la sumatoria de fuerzas Fz, ¿no? Y ahora, la sumatoria de los momentos, en cambio, como ya lo sabemos sacar, puedo decir la sumatoria de momentos en X, la sumatoria de momentos en Y, o la sumatoria de momentos en Z, y eso tiene que ser iguales a 0. Entonces, en el espacio, nosotros vamos a tener ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Que van a ser o van a cumplir estas 6 ecuaciones en general, total. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Pues el caso más común que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?
va a ser el equilibrio en 2 dimensiones. Entonces, vamos a comenzar hablando de este, ¿sí? Cuando hablamos de equilibrio en 2 dimensiones, vamos a decir que las 2 dimensiones van a ser elementos contenidos en un plano formado por el plano X y el plano Y. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? ¿Listo? Ahora, en general, nosotros vamos a tener, ¿sí?, que para garantizar ¿sí?, el equilibrio de un cuerpo rígido en 2 dimensiones, ¿sí?, se emplean las siguientes expresiones o ecuaciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces, vamos a tener 2 parejas. Yo en un cuerpo rígido puedo plantear el equilibrio y puedo asegurar el equilibrio si se cumplen cualquiera de las 2 parejas de ecuaciones. La primera es una ecuación en donde nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos en Z es igual a 0. Se tienen que cumplir las 3. ¿Listo? Juan Carlos, ¿le puedes subir un rato? ¿Le puedes qué? Subir un rato a eso lo que recién escribiste para el equilibrio en 2 dimensiones. Ahí está Bien, bien. gracias. Ya, genial. Ahora, también tenemos otra pareja de ecuaciones, ¿no? Entonces, la otra pareja de expresiones, o trío de expresiones, ¿sí?, va a ser el momento alrededor de Z respecto a un punto A, tiene que ser igual a 0. La sumatoria de momentos respecto a Z respecto a un punto B tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Entonces, prácticamente esas dos serían las parejas que nosotros vamos a utilizar para resolver el equilibrio de un cuerpo rígido en 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No. Recuerden, o me responden o me muestran la cara que hacen así, ¿no? Listo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Resulta que aquí hay una parte importante que les mencionaba, y es que las reacciones en los apoyos también son fuerzas externas, ¿sí? Entonces, yo voy a tener fuerzas aplicadas, pero recuerdan cuando nosotros mirábamos el vehículo, sus llantas generaban una normal, ¿sí? Y esa fuerza normal lo mantenía en equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las reacciones, ¿sí? Las reacciones en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, vamos a decir 4.3, reacciones en 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a categorizar las reacciones. ¿Listo? Y en 2 dimensiones, yo voy a tener 3 tipos de reacciones principales.
¿Qué son las reacciones? Son condiciones de apoyo, ¿sí? Son elementos que hacen que mi estructura, ¿sí?, esté sujeta y se mantenga en equilibrio. Eso es básicamente una reacción o un apoyo. ¿Listo? Entonces vamos a definirlas como la primera, ¿sí? Que serían, como está en el libro, a ver, copio, reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Y a esto, así está en el libro, ese es el libro con la anotación del libro, ¿listo? Pero nosotros le vamos a poner aquí apoyos de primer grado, o le vamos a llamar, yo le voy a llamar así, apoyos de primer grado o apoyo simple. ¿Listo? Entonces, principalmente yo le voy a llamar así, apoyo de primer grado. ¿Listo? Entonces ya sabemos a qué se refiere. Entonces, esto prácticamente lo que trata es acerca de condiciones de apoyo de elementos que se generan por superficies, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, la llanta del vehículo, yo voy a tener aquí mi piso. Este es el piso, ¿sí? Y en el momento en que yo pongo el peso del vehículo, W, ¿sí? Pues lo que va a hacer es que ese sistema no está en equilibrio, ¿estamos de acuerdo? La sumatoria de fuerzas en Y no generaría equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Por qué el carro no pasa hacia el centro de la Tierra? Pues porque el suelo genera una reacción, ¿sí? Que es totalmente... Listo. Que es totalmente opuesta, ¿sí? Por la ley de Newton de acción y reacción, y que tiene igual magnitud y que se va a producir y que va a generar el equilibrio. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener nuestro suelo o superficie y vamos a tener esa reacción. ¿Listo? Entonces, esto nosotros podríamos decir que como propiedad, ¿sí?, la reacción siempre es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí o no? Entonces, la reacción siempre se produce perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que si yo tengo una superficie de contacto perpendicular o vertical, en este caso, usted coge y se apoya con su mano en la pared. Entonces la pared va a ser una fuerza hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Entonces la pared lo que va a hacer es una fuerza perpendicular. Entonces usted coge y se apoya aquí a la pared con su peso W y la pared responde con una carga de reacción, ¿sí? Entonces usted coge y tiene, por ejemplo, un elemento de superficie como una cuneta, lo que hay al lado de las vías. ¿Han visto lo que hay al lado de las vías? Que recoge el agua de lluvia. Pues le llamamos cuneta en ingeniería civil. Entonces, usted está en una cuneta y seguramente todo el mundo jugó con un balón en una cuneta. ¿Listo? Entonces, se le cae el baloncito
en la cuneta, en forma de B, ¿cómo produce la reacción? Entonces, el sistema del balón tiene una fuerza o produce una fuerza, un vector de fuerza que va a ser totalmente hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, que es el peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo produce las reacciones? Pues bueno, yo tengo que identificar los puntos de contacto. Yo tengo aquí un punto de contacto y un punto de contacto aquí. Y perpendicular al plano de la superficie, o sea, así, se va a producir una reacción 1 y una reacción 2. Que la sumatoria de la reacción 1 y la reacción 2, o la resultante de la suma vectorial de esos dos vectores R1 y R2, debe ser un vector en dirección opuesta y de igual magnitud a W. ¿Listo? Básicamente, eso sería todo el sistema. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Genial. Ahora, hay unos elementos que nosotros vamos a conocer, elementos de dos fuerzas. Elemento de dos fuerzas, ¿listo? Entonces, los elementos de dos fuerzas son aquellos sistemas que son como esto que yo les pongo ahí en la imagen. ¿Listo? A ver, que se sincronice. Esa va. ¿Listo? Entonces, esto es un elemento de dos fuerzas. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que es una lámina, ¿sí? Que está con un pasador, que no está fija el pasador y que puede girar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo funciona este elemento de dos fuerzas? Este es el elemento de dos fuerzas. Pensé que se podía borrar. Bueno. Sin los pasadores. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver qué dije. ¿O me responden sí o no? Sí, sí se entiende. Ya, listo. Sí. Gracias, Michelle. Bueno, entonces, ¿estamos claros? Esto es un pasador y esto es un puente. Esta es la conexión de un puente real, ¿no? Y se utiliza mucho en ingeniería este tipo de sistemas. ¿Listo? Estamos de acuerdo que el sistema, nosotros decimos que es un elemento de dos fuerzas porque está uniendo dos extremos. Entonces, supónganse que yo tengo aquí un elemento y yo lo quiero, tengo dos elementos, ¿sí? Y yo quiero unir estos dos elementos de una forma simple. Entonces, cojo y genero una platina. A esto le llamamos nosotros platina. Y en la platina, yo lo que voy a hacer es que le voy a abrir unos huecos. Le voy a hacer unos huecos a la platina en cada uno de los extremos. Y le pongo un pasador. De tal forma que si yo muevo los dos cubitos negros, pues se va a poder mover, pero no se van a poder separar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya. Estos elementos de dos fuerzas tienen una característica y es que los elementos de dos fuerzas, ¿sí? Siempre van a tener, para que estén en equilibrio, van a tener una fuerza que va a ser colineal en cada uno de los extremos y solo una fuerza. ¿Listo? Entonces, la fuerza va a ser colineal y va a pasar por los pasadores, por el eje de los pasadores, y las dos fuerzas van a pasar siempre por el eje del elemento de la platina de conexión. ¿Listo? Entonces se llaman elementos de dos fuerzas por eso. No puede haber una tercera fuerza que genere equilibrio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Solamente funcionan así. ¿Se entendió?
¿Listo? Genial. Ahora, Juan Carlos, ¿puedes subirle un ratito que se me desconectó? Solo para ver qué se me perdió. Un poquito más. Ya, ok. Ya, está bien. ¿listo? Sí. Ya. Ahora, el segundo tipo de fuerzas o de apoyos se llaman así. Reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. ¿Listo? Entonces, las anteriores, nosotros sabíamos la dirección porque sabemos que es perpendicular a la superficie, ¿ya? A estas nosotros le vamos a llamar apoyos de segundo grado. O apoyos articulados. ¿Listo? Entonces, este tipo de sistemas tratan lo siguiente, ¿sí? Entonces, supongan que ustedes tienen de nuevo la superficie del suelo. Ya, esa es la superficie del suelo. ¿Listo? Entonces, resulta que ustedes colocan, yo no sé, ustedes colocan, ¿sí? La pata inclinada, ya sé, la pata inclinada de una silla. Entonces tienen una silla y yo no sé por qué, vamos a suponer que la silla es así. Ya, ¿tiene cara de silla? Espero. Ya, entonces tienen la cara así. ¿Listo? Entonces, usted coge y se sienta aquí y le aplica una fuerza W a la silla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La reacción de la pata que estoy sombreando en amarillo, pues es fácil, ¿sí? Es una reacción totalmente vertical. Pero esta, que está inclinada, va a generar una fuerza, ¿sí? Que tiene una componente, ¿sí? Y va a ser un sistema que yo lo voy a poder volver equivalente como un sistema que está aplicando una fuerza de la siguiente forma. Una fuerza así, ¿sí? Entonces, de esa fuerza, yo no conozco el ángulo de inclinación, F. Y para que esté en equilibrio, el suelo tiene que generar una reacción. ¿Cómo debería generar el suelo una reacción? Pues la reacción debería ser una reacción que tenga la misma dirección, pero sentido contrario a F. ¿Estamos de acuerdo? Para que el sistema esté en equilibrio. ¿Listo? Entonces, esa dirección teta, ese ángulo teta y la magnitud de F son las que yo no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Si usted y yo ahorita cojo y le pregunto cuánta fuerza está transmitiendo la pata número 1 de su silla, pues no sabemos, toca hacer la estática. Por eso es que es magnitud desconocida. Y en este caso, la dirección tampoco la conozco. ¿Listo? Entonces, yo les había dicho que principalmente yo les voy a llamar apoyos de segundo grado. ¿Listo? Entonces, a estos apoyos de segundo grado, los decimos de segundo grado porque producen dos reacciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Entonces, fíjense que si yo tengo un plano cartesiano XY, ¿sí? Esa reacción yo la puedo descomponer en
sus componentes rectangulares, que serían una reacción en Y y una reacción en X. ¿Listo? Aunque es una fuerza de magnitud desconocida y de dirección desconocida, yo sé, por mi estática, que la puedo descomponer en una fuerza en X y en Y. ¿Listo? Entonces, apoyo de segundo grado produce dos reacciones, una en X y una en Y. ¿Listo? ¿Preguntas? La fuerza y reacción son de dónde sería, o sea, de qué parte de la silla o de toda la silla. Ah, esta fuerza F es la que... F. F. Solamente la de la pata inclinada. ¿Listo? Listo. Ahora, un caso práctico en donde se ve este tipo de apoyos, ¿sí? También se llaman apoyos articulados porque se producen en estructuras como esto, por ejemplo, puentes. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando pasen por los puentes van a ver, en algunos, no en todos, este tipo de apoyos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo voy a tener aquí el triángulo de arriba. Entonces tengo este triangulito aquí. Y tengo, si yo lo separo, tengo acá abajo el triangulito con la columna que está abajo. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago para unir esas dos cosas? Lo mismo, le coloco un hueco aquí, le coloco un hueco acá, y mediante un pasador los pongo y les paso un perno, que es este que se ve en esta parte. ¿Se entiende? Entonces, el perno hace que los dos extremos puedan girar, pero que no se puedan separar en ninguna forma. ¿Listo? Entonces, pueden girar, pero no se pueden separar. ¿Se entiende esa cosa? ¿Ese concepto? ¿Listo? Entonces, ahí prácticamente ese es otro ejemplo en el cual nosotros vamos a nombrar o vamos a identificar el apoyo articulado o el apoyo de segundo grado. ¿Listo? Ahora, tenemos también el otro apoyo en plano, en el plano o en dos dimensiones, que serían reacciones equivalentes a una fuerza y un momento. ¿Sí? Entonces, a estos yo les voy a llamar apoyos de tercer grado o empotramientos. Principalmente apoyos de tercer grado. No, a estos realmente yo los llamo más empotramientos. Cuando yo hable de empotramientos van a ser de estos. ¿Listo? Entonces, un empotramiento es un apoyo que restringe todas las formas de desplazamiento en X y Y. Además del giro en Z. ¿Listo? Entonces, prácticamente nosotros tenemos esos sistemas
y los vemos a diario. Por ejemplo, ustedes, si yo tengo el suelo, nuevamente, y yo les digo, bueno, ustedes y yo vivimos en un edificio de apartamentos o en una casa, lo que sea. ¿Listo? Entonces, el edificio, ¿sí? No puede moverse. Si yo le aplico, por ejemplo, una fuerza F al edificio, a un punto, a cierta altura del edificio, en un punto A, le aplico un vector de fuerza F. Nosotros vamos a saber lo siguiente. El edificio, respecto a su base amarilla, como el punto A y la línea de acción de A no pasa por el piso, pues a este lo que le va a pasar es que yo lo puedo reemplazar como un sistema en donde el piso tiene una fuerza F aplicada con un momento M sub A aplicado. ¿Estamos de acuerdo? En un punto. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese sistema, ¿sí? Es una fuerza arbitraria. Y cuando definimos los apoyos de tercer grado, ahí dice, es el equivalente a una fuerza y un momento. ¿Listo? Una fuerza y un momento. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cosa interesante. La fuerza, ¿sí? Ese sistema yo lo puedo volver equivalente a la descomposición de los dos vectores de fuerza. Entonces, yo puedo decir que es una fuerza F de X. También puedo decir que esto es una fuerza F de Y aplicadas en el punto. Y adicionalmente a eso, tengo el momento respecto al punto A. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos, ¿sí?, empotramientos, les llamamos apoyos de tercer grado porque producen tres reacciones. Una reacción en X, una reacción en Y, que sumadas dan una fuerza orientada de cualquier forma. ¿Se entiende? Igual que los apoyos de segundo grado. Pero adicional a eso, ¿sí?, produce un momento de restricción. ¿Listo? Entonces, este ejemplo o estos sistemas, nosotros también los vemos en elementos de la vida diaria, como lo que vemos ahorita, por ejemplo. Entonces, si ustedes se van allá al cañón, ¿cómo se llama esto en Estados Unidos? Ese cañón bien grande. El Gran Cañón. El Gran Cañón. El Gran Cañón, en Colorado creo que está eso, no sé. Sí. Mi geografía es pésima, la verdad. Nunca me gustó, ¿no? Usted puede subirse a este elemento, ¿no? En donde, pues, usted está a varios metros. Haga de cuenta que si esta persona es un gringuito, digo, un norteamericano, que por bajo un norteamericano debe estar midiendo 1,80 metros. Entonces, pues, ese elemento así, eso mide unos 15 metros, ¿estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? Bajo son 7 personas de ese. Entonces, usted queda 15 metros por fuera del Gran Cañón y prácticamente lo que queda es así. Es un elemento que está empotrado en donde usted se para ahí 15 metros, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí se entiende cómo funciona el empotramiento? Aquí, el empotramiento le impide que ese elemento gire. No es como el pasador, que podía girar normalmente,
sino que restringe el giro. Y aparte, no permite que se desplace de ninguna forma. ¿Se entendió ese concepto? Ya, genial. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Lo que permite esto son como los cimientos, o sea, lo que no estamos viendo en el edificio, pontes que hay unos Claro, el 8 cimiento metros de como que está hundido en la superficie. ¿Está hundido qué? O sea, como que aún hay parte del objeto hundido debajo del nivel, ¿no? Igual acá, ok. Esto está como que... No, no, eso es un elemento de viga que está pegado aquí con pernos al Gran Cañón. Ya. ¿Listo? Bueno, En el ejemplo del edificio es el que dibujaste, la fuerza F, ¿qué sería? O sea, una fuerza lateral, por ejemplo, el viento. Tú estás en tu edificio y pega el viento. El viento produce una fuerza, ¿estamos de acuerdo? y es como que le quiere empujar a la derecha. Como que le quiere empujar hacia la derecha. ¿Qué otra cosa? El sismo, por ejemplo. Llega el sismo y te empuja la estructura. ¿Sí? El vector de fuerza de un sismo, ¿cómo estaría dibujado ahí? Bueno, o sea, eso digamos que... Un sismo ahí como que... Verán, el sismo lo que produce es una aceleración en la base. Eso es lo que produce el sismo. ¿Sí? Pero en dinámica estructural ustedes van a aprender que un sistema que tiene masa y que tiene rigidez, al cual se le aplica aceleración en la base, es lo mismo que yo coja y le aplique una aceleración en el centro de masa de carácter negativa y la multiplique por la masa del edificio. Entonces, en palabras bonitas, sucede que el sismo lo que produce son fuerzas en cada uno de los pisos laterales. En el edificio, que tratan de que la estructura se gire. ¿Ya? Entonces, realmente el sismo no produce fuerza, produce aceleración. Y en física vamos a demostrar, ¿sí?, que pues la masa del edificio multiplicada por la aceleración produce una fuerza. ¿Sí? Ya. Entonces, no nos vamos a meter más allá, que eso lo van a estudiar por allá en, creo que es 9º nivel, los civiles, no sé si lo estudian esto los mecánicos, pero los civiles por allá en 9º semestre, pues ya ven y estudian esta parte del sismo. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? ¿Crystal clear? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? La nomenclatura. Entonces, para nuestros ejercicios, ya identificamos que hay 3 tipos de apoyo y entonces vamos a darle un norte. ¿Listo? Entonces, yo voy a dibujar siempre en los apoyos un cuadrito y voy a dibujar el suelo. ¿Ya? Ahora, cuando yo dibujo el cuadrito unido al suelo con un círculo, este va a ser mi definición de un apoyo de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? En donde, como nosotros dijimos, un apoyo de primer grado produce una reacción perpendicular al suelo. ¿Listo? Este cuadrito le vamos a llamar nodo. Y el nodo es un elemento cuyas dimensiones son infinitesimales. Pero siempre lo vamos a dibujar siempre que hay un apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que hay un apoyo, vamos a ponernos de acuerdo que vamos a dibujar un nodo. ¿Listo? Ahora, voy a dibujar mi nodo y voy a dibujar mi suelo. ¿Listo? Si el nodo se comunica con el suelo con un triangulito, ¿sí? Entonces, ese triángulo es este triangulito. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ya? Y entonces, esto es un apoyo de segundo grado. ¿Listo? Y sabemos que un apoyo de segundo grado genera dos reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y, que sumadas me producen un vector de reacción con un ángulo que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ahora, lo vamos a dejar así. ¿Listo? Ahora, si yo tengo mi nodito y tengo que mi nodo está directamente conectado con el suelo, está fundido mi nodo en el suelo. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, eso es un apoyo de tercer grado. Y un apoyo de tercer grado me genera una reacción en Y, una reacción en X, ¿sí? Pero aparte de eso, me genera también un momento alrededor de Z. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo puedo también pegar mi nodito a la pared. ¿Listo? Y en la pared me van a salir las mismas tres reacciones. Una reacción en X, una reacción en Y me va a salir un momento alrededor de Z. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, ya sabemos cómo vamos a dibujar los apoyos. Ya sabemos, un circulito, primer grado, un triangulito, segundo grado, y si pego el nodo directamente al suelo, un apoyo empotrado. ¿Listo? Genial. Ahora, existen algo que se llaman las reacciones indeterminadas. Este sería 4.3, creo. Ah, yo aquí me equivoqué. Bueno, 4.3. Listo. Entonces, perdón, reacciones estáticamente indeterminadas. Reacciones estáticamente indeterminadas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere estos sistemas o este concepto? ¿No? Entonces, un cuerpo, vamos a decir que un cuerpo en dos dimensiones está en equilibrio isostático y esto es lo importante, isostático. Ya. ¿Qué es iso? El prefijo iso en español, ¿qué significa? ¿Han escuchado? El prefijo iso, ¿qué significa? Dos Iso iguales. es igual. Pero muy bien, Mateo. Iso es igual.
¿no? Entonces, generalmente en español las palabras que empiezan con iso significa igual, ¿no? El prefijo iso. ¿Listo? Entonces, isostático, ¿sí? Significa lo siguiente. Entonces, un cuerpo en 2 dimensiones está en equilibrio isostático cuando sus reacciones son, y aquí va la palabra, pues, iguales. ¿Estamos de acuerdo? Iguales a las ecuaciones de equilibrio en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. ¿Cuáles ecuaciones? Pues las que empezamos viendo. Recuerden que nosotros empezamos viendo ecuaciones y 2 parejas, 2 tríos de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el número de reacciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio en el plano, o sea, ¿cuántas reacciones puede tener un cuerpo? Máximo 3 reacciones, ¿sí? En un cuerpo en el plano, para que sea isostático, puede tener máximo 3 reacciones. ¿Listo? Si tengo 3 o menos, lo puedo resolver por equilibrio y puedo encontrar las reacciones. ¿Listo? Entonces, cuando pasa eso, que es isostático, por lo tanto, puedo encontrar las reacciones, encontrar la magnitud, pongámosle. Y plantear el equilibrio mediante estática. ¿Listo? Entonces, todo cuerpo que cumpla eso en estática, vamos a poder encontrar las reacciones y vamos a plantear el equilibrio. ¿Listo? Sin embargo, si un cuerpo rígido tiene menos de 2 reacciones, y existe movimiento en el sistema, se considera inestable. Y no se puede resolver por estática. ¿Listo? Básicamente, si un cuerpo es inestable, pues quiere decir que no puede soportar el peso o las cargas externas que se le están aplicando al sistema. No puede soportar esa carga y por lo tanto es inestable y se cae. ¿Sí? ¿Cómo sería un ejemplo así de la vida real? Ya, por ejemplo, haz de cuenta que tú tienes un apoyo de segundo y un apoyo de primer grado. ¿Ya? Tienes 2 apoyos y pones una tablita que está representada con ese elemento negro que hay. ¿Listo? Entonces, eso se mantiene. Tú te sientas aquí y efectivamente eso soporta tu peso. ¿Sí?
Pero imagínate que en vez de poner una tablita recta, tú cojas y le pongas aquí una bisagra de las de la puerta, los que permite que se abre. ¿Qué pasa si yo le pongo una bisagra en la mitad? ¿Soporta tu peso? No. ¿Sí o no? Se va hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cambió? Pues que existen más reacciones, ¿sí? En el sistema y más movimiento. Y así el sistema esté íntegro, pues no es capaz de soportar peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ese Entonces sería, sería si existen más de 2. ¿sí? Es que escribiste menos. ¿Qué? ¿De qué me está? Ah, de lo de las reacciones. No, es que aquí existen más de 2, pero verás, lo que pasa, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando miremos vigas. Este tipo de elementos como las bisagras, lo que generan son ecuaciones de condición que se llaman. Entonces, haz de cuenta que son más incógnitas, más, ya lo vamos a explicar después, pero ¿me entendiste el ejemplo? Este es un sistema inestable, no es capaz de Sí. soportar carga, ¿listo? Y ya vamos a ver por qué. Ahí no modifiqué las reacciones, pero ya es el ejemplo más sencillo, ¿listo? Ahora, después vamos a tener aquí, si un cuerpo tiene más de 3 reacciones, ¿sí? Es llamado, ya. Entonces, ¿cuál es el prefijo cuando yo quiero decir que tengo más de? Entonces, isostático es igual. Por ejemplo, cuando se te sube la presión más de lo que Hiper. la presión normal, ¿eres qué? Hiper. ¿Ah? Hiper. Eres hipertenso, ¿no es verdad? ¿Listo? Entonces, aquí sería, no es hipertenso, sino es hiper. A ver, piénselo, los dejo masticar. Si igual es isostático. Estático. ¿Ah? Hiperestático. Hiperestático. Bien, genial. ¿Ven? Facilito, ahí no se olvidan, ¿no? Entonces es llamado hiperestático. Hiperestático. O estáticamente indeterminado. ¿Listo? Entonces, aquí hay una diferencia. ¿Listo? Un sistema isostático se puede resolver por estática. Lo vamos a resolver en esta clase, durante este semestre. Un sistema inestable no se puede resolver. ¿Estamos de acuerdo? El sistema inestable no es capaz de mantener cargas. Por lo tanto, no hay cómo encontrar las reacciones porque no mantiene fuerzas externas. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, un sistema hiperestático, ¿sí?, tiene más fuerzas y más reacciones de las que necesita para mantenerse estable. ¿Sí? Entonces, cada una de las reacciones se puede y tiene una magnitud y se las puede encontrar. Sin embargo, la solución de estos sistemas se estudiará en análisis estructural. Ya, entonces entiendo que, no sé, no estoy muy seguro, pero los ingenieros mecánicos no estudian esta parte, no estoy seguro, no lo puedo asegurar,
De los ingenieros civiles lo vamos a estudiar de aquí a un año. O sea, ustedes lo van a estudiar de aquí a un año. Después de aprobar mecánica de materiales, con esos dos, con mecánica de materiales y estática, vamos a resolver este sistema. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, genial. Ahora, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a tener también lo que sería el equilibrio en 3 dimensiones, ¿sí? O en el espacio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio en el espacio es lo que realmente nosotros tenemos normalmente en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, la principal diferencia es que se requieren seis ecuaciones de equilibrio estático para lograr el equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, esa es la principal diferencia. En el plano, ¿cuántas necesitábamos? 3, ¿no? En el espacio, vamos a necesitar cumplir 6. Esa es la principal diferencia. ¿Y cuáles son las 6? Pues fácil, ¿no? Entonces yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Tienen que ser iguales a 0. Y esta será la 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Pero aparte tengo otra, la 4, la 5 y la 6. ¿Cuáles creen que son? La sumatoria de momentos alrededor del eje X, la sumatoria de momentos alrededor del eje Y la sumatoria de momentos alrededor del eje Z tiene que ser igual a 0. Vectorialmente hablando, pues son las mismas expresiones que nosotros habíamos visto al inicio de la clase, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas aleatorias pues son iguales a 0 y que la sumatoria de momentos respecto a un punto que es igual al producto vectorial de X de R cruz F, pues es igual a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a decir básicamente eso, ¿no? Eso sería el análisis de el equilibrio en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, para plantear, digamos, la solución de un sistema vamos a hablar de, este sería 4.4, este vendría a ser el tema, ¿no? 4.4, 4.4, y aquí vamos a hablar de 4.5, ¿sí? Que serían reacciones en puntos de apoyo y conexiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para resolver estos sistemas?
ya sea en el plano o en el espacio, ¿sí? Entonces, entender lo siguiente, ¿sí? Un apoyo es un elemento que restringe el desplazamiento o rotación sobre algunos ejes en un punto de un cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces, esta parte es súper importante. Restringe el desplazamiento o rotación. ¿Listo? Entonces, las reacciones de fuerza, lo que me están diciendo es que me están impidiendo el desplazamiento. Y las reacciones de momento, lo que me están impidiendo es la rotación respecto a un punto en donde está ubicado el apoyo. ¿Se entendió eso? Eso es súper importante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una reacción de fuerza en Y, quiere decir que el cuerpo no se puede desplazar en ese punto en Y. Si yo tengo una reacción de fuerza en X, quiere decir que el objeto no se puede desplazar en ese punto en X. Y si yo tengo un momento como reacción alrededor de Z, quiere decir que el cuerpo no puede rotar alrededor del eje Z en ese punto. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿sí? Entonces, lo más importante es identificar en qué puntos el cuerpo tiene. Churos, alguien está entrando. Y nosotros ya saliendo. A ver, Mateo. El cuerpo tiene estas restricciones. Al movimiento y sobre qué ejes. ¿Sí? Para identificar como primer paso el número de incógnitas involucradas en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Entonces, una vez que nosotros tenemos el número de incógnitas, si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de la estática, entonces el sistema es isostático y se puede resolver. Si el número de ecuaciones, perdón, si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones de equilibrio estático, entonces el sistema es acuérdense, ¿no? Hiperestático. Y entonces lo resolverán en análisis estructural. ¿Sí?
Si el número de incógnitas, o sea, el número de reacciones es menor al número de ecuaciones de equilibrio, entonces el sistema es inestable, ¿sí? Y por lo tanto, es incapaz de soportar su forma. ¿Listo? Y si es incapaz de soportar su forma, entonces tampoco puede soportar las cargas aplicadas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No. Bueno, estuvo genial la respuesta, ¿no? Ya. Listo. Entonces, se entiende, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas? Las reacciones. Si yo tengo igual número de reacciones que igual número de ecuaciones, isostático se puede resolver. Si tengo menos incógnitas o menos reacciones que ecuaciones, eso es inestable. Le falta apoyos, ¿sí? Y si tengo más incógnitas que el número de ecuaciones de equilibrio, pues es hiperestático y se resuelve en análisis estructural. ¿Listo? Entonces, pues dejemos por esto así y no se olviden, el día lunes tenemos examen, con Mili van a hacer otros ejemplos y revisen esta parte pues para la parte del examen. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta, duda o sugerencia, ya saben, horario de atención. Juan Carlos, Dime. ¿le podría subir a la 4.3? Tengo una duda sobre eso. Bueno, con los que tengan que irse, pueden seguir. Yo me quedo un rato con Ricardo. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana ahora, ¿no? Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ustedes. Chao, gracias. Dime, Ricardo. Ah, no, espera, ¿cuál es? No, el anterior en el que hablábamos de los tipos de apoyo. ¿Aquí? Sí, un poco más arriba. Ah, es que pues, he puesto 2 veces 4.3. Estoy mal. Ya le corrijo. Ya, este. Bueno, se me desconectó ahí en esa parte, así que no escuché. ¿Quién lo escuchaste? Esto, lo de el apoyo de primer grado. Me desconecté, se me fue el internet por ese momento. Ah, ya, bueno, el apoyo de primer grado es aquel que se produce cuando yo tengo un contacto con una superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú sentado en tu asiento es un apoyo de primer grado, ¿ya? Que te hace que tú no te vayas al suelo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que siempre tú sabes que la reacción es una reacción perpendicular a la superficie, lo que nosotros llamamos en física una fuerza normal. ¿Listo? Y esa reacción perpendicular a la superficie va a depender de cómo sea la superficie. Entonces aquí les puse 3 ejemplos. Uno, pues una superficie totalmente horizontal. Uno, una superficie totalmente vertical, en donde la reacción es perpendicular a la superficie. Y otro, en donde las superficies son inclinadas, en donde igual, siempre yo tengo que mirar es el punto de contacto y de ahí plantear reacciones perpendiculares a la superficie. Y otra cosa que medio no entendí eran bueno,
Esto es como que con las fotos y en esos dos, como que está la foto y lo que dibujaste, esos dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? La foto esta y la anterior. Ya, entonces, este es un elemento de dos fuerzas. Entonces, Ya, ¿tienes un pedazo de papel ahí a la sí, mano? sí, Ya, que no te sirva. Un pedazo de papel pequeño, que no te sirva. ¿Ya? Entonces, un elemento de dos fuerzas puede ser como un elemento, como un pedazo de papel pequeño. Ya, bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, verás. Tengo aquí un pañito húmedo. Para la gripa. Ya. Entonces, esto le voy a dar la fuerza de ese elemento azul que pinté ahí. ¿Estamos de acuerdo? ya, Ya. Entonces, yo, si cojo un lápiz y lo perforo en un extremo, si es que se deja, porque está bastante resistente el desgraciado. Ya. ¿Ya? ¿Ves que el palo puede girar respecto a ese punto? ¿Sí o no? ya, Ya. Si yo cojo otro lápiz y lo perforo en el otro lado, ¿sí? ¿Se ve? sí, Fíjate que el elemento puede girar. Esto es una hoja, ¿sí o no? ya, sí. ¿Tú crees que podrías reproducir este ejemplo con una hoja de papel? Eh, Bueno, pero me estás entendiendo qué es, ¿no? sí, Ya. Entonces, este elemento se llama un elemento de dos fuerzas, porque para que esté en equilibrio, las fuerzas, no importa cómo yo lo tensione, ¿sí? Si yo lo tensiono, le hago cualquier fuerza, el elemento siempre va a coger la dirección de un vector que siempre va a pasar, como está aquí dibujado, por una fuerza que va por todo el eje del elemento, de este elemento de papel. Entonces, si yo lo jalo para un lado, ya, para que el sistema esté en equilibrio, siempre tiene que haber solamente dos fuerzas, una en un extremo y otra en el otro extremo, y las dos van a ser colineales de dirección opuesta. y no importa si es que el elemento del medio que les une, que sería ese como que rectángulo rojo, se dobla o se mantiene tenso con No, 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 tal que les una. estamos asumiendo que son cuerpos rígidos, ¿te acuerdas? Entonces no se va a Ah, doblar, es un elemento recto, totalmente que no cambia su forma, ¿sí? ya, Entonces, sí, no importa si lo tenso o lo comprimo, pues esto como es una hoja de papel, pues si lo comprimo, se dobla, pero estamos asumiendo que son cuerpos rígidos, o sea que si yo tengo un cuerpo rígido y lo aprieto, pues no va a cambiar su forma, ¿listo? y la segunda es, El otro es, haz de cuenta que yo tengo un triangulito que tiene un hueco en un extremo. Entonces, haz de cuenta que esta hoja de papel ahora la voy a romper. En un lado tengo un triangulito, bueno, en este caso es un cuadrado con un hueco. Y en ya, el otro tengo otro triangulito. Y ahora yo quiero unir estos dos. Entonces yo los cojo, les pongo los huecos y les pongo un pasador. ¿Estamos de acuerdo? ya, entendí. Y entonces lo que va a pasar es que yo lo voy a poder girar así. O sea, sí les ¿Ya? puedo girar en torno a ese eje, pero no les puedo separar. No les puede separar. Y si yo cojo un extremo y le giro con una fuerza y el otro lo dejo fijo, pues voy a tener un vector de fuerza que tiene un ángulo F. ¿Me entiendes? Sí, A eso me refiero. ¿Ahí sí? ya, ahí esos serán mis dudas. La prueba tenemos el mismo tiempo que una clase normal, ¿verdad? No. O sea, para resolverla sí, 1 hora y 20. Ya, Para subir tienen 15 minutos adicionales, pero es solamente para subir los archivos, no para terminar la prueba, no es para ponerse a mirar si es que está bien, no. Coger y escanear y subir, nada más. ya. Después de 15 minutos no van a poder entregar nada y no les voy a calificar nada, no importa la razón. Y si es que es en hoja cuadro, sino en papel ministro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, o Es sea, en, es en hoja en papel ministro.
Ya. O sea, el examen es en hoja papel ministro. Ya, bueno, ya voy a comprar papel ministro entonces. Sí, pero ya les dije al inicio en el sílabus, ¿no? Sí. Ya, no has hecho la tarea. La primera les dije, van y compran hojitas. Bueno, listo, Ricardo, que Ya, estés bien. gracias, Juan Carlos. Cuídate, chao, Chao. chao.